Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes en esta hora a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 9 y vamos hoy del versículo 5 en adelante, que dice así: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este salmo, que fue escrito por David, en los versículos 5 al 8, hablan del desenlace de la vida de los malos y, por otro lado, lo inmutable, la permanencia por siempre y para siempre de Dios. Porque Dios actúa para reprender a los malos y entre ellos a las naciones malas. Y por otro lado, Dios persevera en hacer su voluntad. Él destruye al malo y borra su nombre eternamente. Por lo tanto, debemos recordar esto, porque muchas veces nos alteramos o nos ponemos mal cuando vemos la maldad. Y la Biblia nos excita a hacer el bien y no ponernos alterados, disconformes cuando vemos el mal, porque así como lo compara como la hierba, que un día crecen y serán cortados, así es con el malo. Y de hecho, en el Salmo 73 dice: no te impacientes. Hay una parte donde dice: en cuanto a mí, casi tropecé porque me impacienté. O sea, el salmista había admitido que estuvo a punto de caer porque su corazón se impacientó por lo que hacían los malos, por ver a los perversos. Y cuando la Biblia nos enseña, como dije hace un minuto, que los vemos crecer como la hierba, pero como hierba verde serán cortados. Por eso debemos apacentarnos de la verdad y hacer el bien, porque Dios es el que se encarga. Él dice que Él reprende a las naciones, destruye al malo y borra su nombre eternamente y para siempre. ¿Cuál es el propósito de ponernos y de perder la paz por los malos? ¿Acaso por más que nos afanemos podemos añadir a nuestra altura un codo? ¿Podemos ser un poco más altos? Así dice la Biblia. Por más que nos pongamos mal, confiemos en Jehová y hagamos el bien y nos apacentaremos de la verdad. Porque dejemos el justo juicio a Dios. Porque aquel que se levante a hacer lo malo no lo hace solamente contra ti, sino que lo hace contra Dios. Y pongamos el ejemplo de cuando Dios dijo: por cuanto diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste. Por cuanto hiciste algo a favor de por cuanto es discípulo, a mí me lo hiciste. O sea que cuando hacemos algo a favor, se lo hacemos a Dios, pero por el carácter transitivo, cuando se lo hacemos en contra,
luchamos contra Dios. Y Dios, aquel que se pone en contra, aquel que se levanta contra enemigo de Dios, aquí dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Está hablando del poder de Dios y de lo que Él hace a aquellos que se levantan directamente como enemigos de Dios. Y de hecho, cuando alguien se levanta contra nosotros, recordemos cuando dice, aquel que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Dice, si me permites perfeccionarlo o mejorar, porque hay una frase en el medio, dice, aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí. O sea, que Dios no se presta y no está en ese negocio de conspirar o hacer el mal contra otro. Y dice, delante de ti caerá. Por lo tanto, guardemos nuestro corazón y creamos que Dios es el que reprende a las naciones, el que destruye al malo, el que borra el nombre de los que hacen maldad eternamente y para siempre, y que los enemigos perecen y quedan desolados para siempre, y las ciudades que derribó Dios, su memoria pereció con ellas. Qué interesante ver cómo actúa Dios. Dios no actúa en el momento que nosotros queremos. Dios actúa en el momento que Él quiere y como Él quiere. Por eso muchas veces nos impacientamos. Por eso muchas veces nos ponemos de una manera crispados. Porque queremos que sea ya. Pero ya no significa que sea el momento justo y adecuado en la sabiduría de Dios. Queremos que sea ya, pero ya no es el tiempo. Y dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo, confiésalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará
El rey David sigue diciendo en el versículo 7 y 8 del Salmo 9, pero Jehová permanecerá para siempre. O sea, a pesar de los que se levanten contra él, a pesar de aquellos que se configuren como enemigos de él, que se autoproclamen y que se levanten como enemigos de él, Dios permanecerá para siempre. Ya tuvo una gran rebelión, que fue cuando Satanás se rebeló con la tercera parte del reino de los cielos, y no pudo ganar esa rebelión, y Satanás fue expulsado. El hombre en varias oportunidades se rebeló contra Dios. Recordemos cuando en Babel Dios le había dado instrucciones al hombre de repoblar la tierra. Sin embargo, ellos se hicieron una torre porque quisieron llegar al cielo, al trono de Dios. Y lo que hizo Dios fue confundirlos. Dios permanece para siempre. Ahora, lo bueno es que la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. O sea, que no solamente es el Altísimo el que permanece para siempre, sino que aquí estamos hablando de todos aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios, que por el hecho de buscar hacer la voluntad de Dios, permanecemos también para siempre. Eso de permanecer significa que a pesar de los ataques, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, su pueblo permanece. Y si no, hoy por hoy estamos en el año 2022. En el momento que estoy hablando de esto, estamos en el año 2022. El pueblo de Dios fue perseguido durante siglos. Los cristianos fueron perseguidos. Hubo en los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, hubo 10 grandes persecuciones de parte del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó y la iglesia permanece. Hay una famosa frase que dice: si no puedes con ellos, únete a ellos. Esa famosa frase fue de un emperador romano. El emperador romano que se dio cuenta que no podía contra la iglesia cristiana, que cuanto más los perseguían, más crecía. Así que los que Dios permanece para siempre, pero los que hacen la voluntad de Dios tienen esa característica que también permanecen para siempre, porque Dios está a favor de los que hacen su voluntad. Y sigue diciendo Dios que Él ha dispuesto su trono para juicio y que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Yo sé que hay algo que a la gente no le gusta, que es hablar de que un día todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Porque cuando entendemos esto, nos damos cuenta que las cosas que nosotros pensamos, como las queremos hacer, si a Dios no le agrada, un día tendremos que dar cuentas. Y la rebelión que hay en el corazón del ser humano no le gusta admitir que está equivocado y no le gusta admitir que si tengo que dar cuenta es porque ante quien doy cuenta es una autoridad sobre mí
Y generalmente no nos gusta tener autoridad y no nos gusta rendir cuentas delante de alguien. Pero aquí habla de que tendremos que dar cuenta delante del trono de Dios, ante el Altísimo. Todos. De hecho, la Biblia dice que el mar devolverá sus muertos, la muerte devolverá sus muertos, el Hades, el Seol, todos devolverán sus muertos y todos nos enfrentaremos al juicio del gran trono blanco. Y allí, como si fuese una película, pasará toda nuestra vida. Y ahí es donde Él, el Altísimo, juzgará al mundo. Juzgará a todos con justicia y con rectitud. Muchas veces se le tiene miedo a la justicia porque a veces la justicia no es tal. Hay sitios en el mundo donde la justicia es corrupta. Hay jueces corruptos, fiscales corruptos, abogados corruptos o gente que tiene un criterio corrompido por causa del pecado, por causa de ideologías o por causa de lo que sea. Tienen su criterio corrompido y caer en manos de esa justicia da miedo, da pavor. Pero este no es el caso de Dios. Dios es juez justo y Él hará justicia, porque Él juzgará al mundo con justicia y con rectitud. Para poder hacer justicia hay que conocer, hay que tener los elementos necesarios. Muchas veces en la justicia humana, porque se omite un elemento, porque no se llegó al conocimiento pleno de los hechos, o por lo que sea, no se hace justicia. Pero en la justicia de Dios no es así. Porque el tribunal de Dios, ante los ojos del gran juez, no hay nada que quede oculto, nada. Ahí no puede haber una prueba que se invalide, ahí no va a haber un fiscal corrupto, ahí no va a haber un abogado que se venda a los intereses del contrario, ahí no va a haber un juez que su visión esté corrompida. Ahí vamos a tener que enfrentarnos a un juicio verdadero. Y cuando Él dicte sentencia, nadie, absolutamente nadie podrá argumentar, se equivocó, fue injusto conmigo, no me dio la oportunidad. Nadie, porque Dios hará justicia con rectitud y verdadera justicia.